Edu Ruiz hace una pregunta que acompaña una preocupación también de Adrián. Y es un tema muy interesante. Edu Ruiz dice, ¿se podría considerar un golpe de Estado una maniobra parlamentaria que no cambia el régimen político? Interesante. Y Adrián dice, ¿qué tipo de movilizaciones y protestas deben ser caracterizadas como golpe de Estado? Es decir, muy buena la pregunta, la preocupación, estas son las preocupaciones que tenemos que tener, me parece muy positivo. ¿Por qué llamar a algo un golpe de Estado? Acá en Argentina hubo un debate muy importante cuando fue derrocada Dilma Rousseff. Una parte entera de la izquierda dijo que no fue un golpe, porque hubo un juicio político, la Cámara de Diputados acusó a la presidenta, y luego fue a senadores, y senadores la sentencia. Nada que no esté en la Constitución. Entonces, ¿por qué en aquel momento el Partido Obrero, hoy Política Obrera, decíamos que un golpe de Estado? Después a Lugo lo echaron también por un voto parlamentario. ¿Por qué dicen que es un golpe de Estado? Interesante la pregunta. Porque no es cuestión de maestro Ciruela, que esto es un golpe de Estado y tiene que ser así. No, explícate cómo es la historia. Y entonces toma acá, Edu Ruiz pone el acento en el golpe en Perú, con la caída de Castillo. ¿En qué sentido fue un golpe de Estado? El Parlamento destituyó al presidente y subió a la vicepresidenta. Y entonces acá también, referido a lo mejor a lo de Brasil, Adrián. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo que sucede en Brasil y otros países, cite Irán, etcétera, etcétera? Entonces quiero tomar... Entonces el tema es un tema político relevante, desde el punto de vista teórico, claramente, pero desde el punto de vista político tiene actualidad por lo que ocurre en Brasil y tiene actualidad por lo que ha ocurrido en Honduras, por lo que ha ocurrido en Paraguay, por lo que ha ocurrido en Brasil, etcétera, etcétera. Pero tomemos el ejemplo, digamos, claramente de Dilma Rousseff o el ejemplo de Castillo. Con Dilma Rousseff continúa el régimen político brasileño, con Castillo también. Entonces, ¿por qué es un golpe de Estado algo que no modifica el régimen político? Porque un hecho que no modifica nada o que no modifica lo sustancial no puede ser tipificado de particular, de excepcional. ¿Qué tiene de excepcional? Todos los días pasan cosas. Se ganan y se pierden votaciones en el Congreso, aquí y allá. Entonces, quiero llamarle la atención a lo siguiente. Siempre la cuestión clave son las Fuerzas Armadas. Porque Dilma Rousseff no cayó por un voto parlamentario. El Congreso brasileño nunca hubiera hecho juicio político de Dilma Rousseff y reunido los votos para derrocarla si no hubiera habido un aval y una señal de las Fuerzas Armadas. Era un reclamo de la burguesía, por la crisis económica, por un conjunto de factores, pero tenía el aval de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se comprobó? Se comprobó enseguida que tenía el aval. En primer lugar, porque las Fuerzas Armadas son un factor político. Nada opera fuera de las Fuerzas Armadas. Si el Parlamento actúa de una determinada manera y continúa actuando, quiere decir que las Fuerzas Armadas están a favor. Si están a favor de que continúe el gobierno, bueno, son las Fuerzas Armadas, el gobierno continúa, no hay ningún golpe. Pero las Fuerzas Armadas son la clave. Fíjense, para salvarse políticamente, Dilma Rousseff urdió una maniobra. Nombró a Lula asesor. La justicia, el Poder Judicial, este Poder Judicial que ahora dice que está contra Bolsonaro, y este Poder Judicial que ahora dice que defiende a Lula o liberó a Lula de la prisión, prohibió que Lula asumiera ese cargo. Digo, no correspondía porque estaba juzgado, no me acuerdo qué historia. Y el Poder Judicial, en aquella época con la gran influencia de aquel tipo Sergio Moro, el que venía haciendo
el juicio a Lula, estaba actuando con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se comprobó? Se comprobó luego cuando el Tribunal de Justicia de Brasil tuvo que determinar si una condena en segunda instancia a Lula lo llevaba a la cárcel o no. Los diarios de la mañana de Brasil dijeron que había un voto de diferencia en la Corte Suprema, considerando que con un fallo de segunda instancia no alcanzaba, que tenía que haber una sentencia definitiva. Por lo tanto, Lula no iba a prisión. El comandante jefe del ejército tuiteó: espero que hoy a la noche la Corte Suprema cumpla con su deber. Y Lula fue en cana por la diferencia de un voto. Al revés, cambió el voto. Y luego armaron el ascenso de Bolsonaro. Es decir, lo que nadie quiso ver, o lo que aquellos que decían que en un golpe no querían ver, es que no existe tal cosa como una maniobra parlamentaria en determinadas circunstancias políticas, sino al mismo tiempo se considera qué papel está jugando para las Fuerzas Armadas. Y entonces hubo un cambio de régimen político, en cierta medida. No es que cayó Isabelita y subió Videla, pero hubo un cambio de régimen político porque se pasó de los gobiernos del PT y Dilma Rousseff, etcétera, etcétera, se pasó a un gobierno con 6.000 militares adentro del gobierno. Y un gobierno sostenido por los militares, y un gobierno puesto por los militares, y un gobierno que encarceló al candidato que podía haber derrotado a su candidato. El gobierno de Bolsonaro se diferencia de los otros gobiernos constitucionales de Brasil en la dependencia de las Fuerzas Armadas y del alto mando militar. Eso es un cambio de régimen. Sí, hay que precisar el cambio de régimen. Hay que decir exactamente en qué es, pero es un cambio de régimen. Incuestionablemente. Y lo mismo ocurre en Perú, porque las Fuerzas Armadas de Perú son fujimoristas. Y las Fuerzas Armadas en Perú son las que están supervisando la represión a todas las movilizaciones actuales. Al mismo tiempo, el golpe en Perú fue incitado por la embajadora norteamericana, una mujer, en Lima, que tiene una larga trayectoria, hoy mismo continúa ahí, en la CIA. Entonces quiere decir que hubo un golpe de Estado, el presidente fue encarcelado, y un presidente que tenía la oposición de las Fuerzas Armadas pasó a un presidente que es un rehén de las Fuerzas Armadas. Entonces, si no distinguimos esto, porque lo único que existe es lo blanco puro y lo negro puro, si no hacemos esta distinción, que es una distinción cualitativa en ciertos términos, no podemos entender las crisis políticas que está habiendo en América Latina. León Trotsky, que en este sentido fue genial en sus análisis, en sus estudios, no posteriores, sino durante los acontecimientos, de la evolución de la crisis política en Alemania hasta la llegada de Hitler, caracterizó como un cambio de régimen hasta cierto punto, en determinadas condiciones, sucesivos gobiernos que precedieron el ascenso de Hitler y que duraron poco tiempo. Por ejemplo, un gobierno del comandante en jefe del ejército, un gobierno de un personaje llamado Brüning, y dijo, bueno, esto ya no es la democracia parlamentaria. Y sin embargo estaba funcionando el Parlamento alemán. Este es un gobierno de decreto. El Parlamento está neutralizado y anulado, y estos tipos gobiernan por decreto. El poder son ellos solos. Entre el parlamentarismo y la dictadura hay algo muy tenue, un tránsito de gobierno por decreto. Luego, el presidente de Alemania invita a Hitler a formar gobierno y gobierna por decreto, y entre los decretos levanta el Parlamento, levanta los sindicatos, levanta todo y instaura el fascismo. Entonces hay que hacer un análisis político para que la clase obrera sepa que tiene que reaccionar y no decir, no, esto es una manifestación, el régimen democrático continúa. Che, muchachos, vayan a laburar tranquilos. No es como dice Política Obrera, tremendista, catastrofista, etcétera, etcétera, de que acá hay una amenaza.
No hay ningún tipo de amenaza salvo la sequía. No, sí, hay una amenaza. Y en estos días nosotros estuvimos advirtiendo sobre el problema del golpe en Brasil, y luego de los asaltos del domingo, y toda la vocifería de defensa de la democracia del lunes, el martes se largaron de nuevo manifestaciones bolsonaristas, y en todos los casos el ejército está ahí como cómplice o atento a ver para qué lado inclina la balanza. El gobierno de Lula, desde ese punto de vista, se encuentra en una suerte de cuerda floja, y fue recientemente electo. Y se encuentra en una cuerda floja en la que él mismo se puso, porque formó un gobierno con 37 ministros, que es un caos, que hace imposible gobernar, en donde están todas las corrientes políticas principales, con choques entre ellas, y declarando abiertamente que solo van a defender el programa de sus corrientes políticas, no el programa del gobierno. Es decir, Lula arma una cuerda floja sobre la que se sube, y ahí aparecen todas las huestes golpistas diciendo una cuerda floja, pincharle la suela del zapato que se cae. Ahora Lula, el problema de Brasil ahora en Lula no es lo que hace Bolsonaro ni nada, no es eso, sino lo que hace Lula. Si Lula se preserva en este statu quo, su periodo de gobierno se va a cortar muchísimo.